This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Un mensaje para hoy, un mensaje para hoy. He descubierto una fórmula matemática en la palabra de Dios, en el Salmo 119, ahí por el verso 160, 161, y dice la suma de su palabra, la suma de la palabra de Dios, toda ella es la verdad. Y para mí esto es algo muy significativo porque me permite entonces tomar toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y acomodarla a ese principio, a esa fórmula, y entonces nos damos cuenta, y me doy cuenta, que la Biblia en realidad no se contradice, toda ella es la verdad, y que por la iluminación del Espíritu de Dios podemos entender lo que ella nos quiere decir. Mientras yo revisaba aquí en el libro de Apocalipsis, encontré una declaración extraordinaria, pero que está en el futuro. Y la fórmula me ayuda a ir hacia el pasado. En Dios no hay tiempo, Dios habita en la eternidad. Él habita en el presente continuo. Él es el yo soy que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Entonces Dios no está limitado a ver las cosas como nosotros las vemos, pero sí me doy cuenta entonces que podemos ir a ese pasado que ocurrió milenios atrás y conectar lo que Dios nos está diciendo que va a ocurrir en el futuro. Y en el caso de hoy quiero simplemente presentar en base a esto que he descubierto aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, ahí alrededor del versículo 9 y 10, donde se escribe esto: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Estamos hablando de algún tipo de bodas que se van a celebrar en un futuro y que tiene que ver con el Cordero, y está hablando de Jesús de Nazaret, el Cordero inmolado, que dio su vida por nosotros hace unos 2000 años atrás, para que todo aquel que en él creyese por la fe, esto no es por obras, pudiese ser salvo, o su nombre fuese añadido o inscrito en el libro de la vida. Y continúa aquí en el verso 10 y dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esto es algo extraordinario que está ocurriendo en el futuro, y que Dios nos hace ver que Dios tiene planes extraordinarios para su pueblo. Y es aquí la conexión que quiero hacer, porque aquí en la pantalla encontramos algo muy interesante. Cuando el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto, Dios le fue mostrando cosas que ellos no tenían idea que iban a acontecer, pero una de ellas muy importante es que después que los sacó esa noche de luna llena, el 14 de Aviv, Aviv significa primavera. En esa primavera los sacó de Egipto, y ellos estuvieron por el desierto hasta que llegaron a otro monte, a un monte muy alto que se le conoce como el monte de Sinaí. Aquí hay algo muy curioso, porque luego el mismo Moisés detalla lo que ocurrió desde la salida de Egipto hasta que llegaron a las faldas de ese extraordinario monte. Y más adelante estaré leyendo algo sobre ese monte. To boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier.
porque se escribe en el capítulo 19 del libro de Éxodo, se habla de esa experiencia. Pero lo que les quiero decir es que quiero conectar aquí con lo de la nueva Jerusalén que desciende del cielo en un futuro. Pero es necesario tomar el pasado de milenios atrás. Cuando ellos salen de Egipto, Dios les instruye y les deja saber que pasarían 7 semanas. 7 semanas que equivale a 49 días, y le añade un día más. Y ese día es muy significativo, incluso para nosotros hoy en la iglesia, en un día como hoy, en que celebramos el Pentecostés. En el griego significa 50. En el hebreo, la experiencia que ellos tuvieron de contar esas semanas se le llama Shavuot. Pero esto nos va a ayudar a entender la conexión que hay en la salida que ellos tuvieron de Egipto, cómo lo identificamos con la Pascua, con el sacrificio del Cordero inmolado. Y mencionamos aquí, acabo de leer en el libro de Apocalipsis, y se nos dice la desposada, la esposa del Cordero. Estamos hablando del mismo Cordero, el Cordero inmolado, el unigénito Hijo de Dios, que es la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito. Aquellos que estuvieron en esos días y conocieron personalmente a Jesús de Nazaret, ellos escribieron de esa manera. Pero para nosotros tenemos que ir al pasado y tenemos que ir al futuro. Pero ¿cómo podemos entonces conectar todo esto para presentarlo en el presente continuo, que es la palabra vivificante de Dios para hoy, para nosotros? Porque ciertamente todo lo que Dios ha prometido en su escritura habrá de cumplirse. Y aquí hay unas promesas extraordinarias. En una parte del cuadrante aquí de esta proyección que les estoy haciendo está lo que se le llama el conteo, la cuenta del Homer, de las gavillas, cuando salen de Egipto, hasta que llegan entonces al Monte Santo, a Sinaí, donde se ofrecerían entonces las primicias. Pero no termina ahí, hay algo más que necesitamos conectar, porque Moisés habló y dijo, Dios les enviará un profeta como yo. Obviamente estaba hablando de Jesús de Nazaret, estaba hablando de Jesucristo, quien sería el Cordero inmolado. Juan el Bautista, cuando lo ve, según los escritos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estamos haciendo esta conexión porque es necesaria, y a veces es triste pensar cómo quieren algunos desconectar el pasado del presente y quizás no del presente, lo quieren desconectar hasta el tiempo en que aparece el Mesías, aparece Jesús de Nazaret, y entonces lo que quedó atrás, quedó atrás. No, es un grave error pensar de esa manera. Lo que se recibió en el Sinaí fue la palabra de Dios, fue la ley. Y Jesús de Nazaret, cuando Él vino, Él mismo dijo que Él no vino a quitar, a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pues es necesario entender esto para poder llegar entonces a esa ciudad celestial que se nos ha prometido, porque hay una promesa extraordinaria aquí, pero esa promesa se hizo realidad a través del Espíritu de Dios. En el monte Sinaí está Dios tratando con su pueblo, y Dios quería tratar con ellos y darles más de lo que en realidad ellos recibieron en esos momentos, por causa de la incredulidad de ellos y del miedo y del temor. Y de la incredulidad, en realidad, la falta de fe, Dios tuvo que ponerle límites al monte, a la montaña, para que ellos no se acercaran demasiado.
permitió entonces a Moisés y a su hermano Aarón de que ellos subieran y Dios pudo tratar con ellos. Lo que queremos ver en estos momentos es esa conexión del monte Sinaí, y le damos al tiempo hacia adelante. Todavía estamos en el pasado, porque voy a mostrarles algo que ocurrió hace 2000 años atrás y que tiene que ver con lo que se conoce como Pentecostés, que para los hebreos que salieron de Egipto se le llamó Shavuot, y se estableció una fiesta, la fiesta de las semanas, y ese es el conteo del Omer, hasta que llegaron a Sinaí, donde recibieron la iluminación, recibieron la ley, recibieron la revelación de la palabra de Dios. Pero quiero notar algo, que en el Sinaí se recibe la letra, y la letra por sí sola, como se establece para sacar a luz el pecado, obviamente la paga del pecado es muerte. Cuando la ley saca a relucir el pecado, la muerte se manifiesta a consecuencia de ese pecado. Pero Dios no iba a dejar las cosas de esa manera. Esa palabra, esa ley traía un espíritu vivificante, que es el Espíritu de Dios. Pero también se nos dice que la ley por sí sola mata, mas el Espíritu da vida, vivifica. Pues el propósito de Dios siempre ha sido traer vida y que tengamos vida en abundancia. Pero por causa de la incredulidad, ellos reciben la letra, pero tuvieron que mantener la distancia de la presencia de Dios y del Espíritu. To boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier.